Continuamos, amigos televidentes del municipio Crespo. Vamos a retirarnos un poquito de lo que es el contexto geográfico del municipio Crespo y vamos a irnos hacia el municipio Iribarren. Vamos a hacer algunos comentarios en relación con el Valle del Turbio. El Valle del Turbio, como todos lo sabemos, es un área ecológicamente adaptada a la producción de caña de azúcar. Y en el año 2005, exactamente el 5 de mayo del 2006, dice textualmente este artículo que ustedes están viendo como titular allí en la pantalla: en el Valle del Turbio sembraron locuras y mentiras. Dice textualmente el periodista Boscan en su artículo: la historia nos recuerda que el 5 de mayo del 2006, cuando el entonces presidente Hugo Chávez llegaba a Barquisimeto, desde el aire contempló el hermoso valle y tan pronto tocó tierra, ordenó su expropiación para entregárselo al pueblo. Fíjense ustedes lo que ocurre, una simbología que nosotros pudiéramos hacer es que desde un avión lanzaron una bomba al Valle del Turbio. Así de sencillo, lanzaron una bomba al Valle del Turbio. ¿Y por qué lo decimos? Porque de las 2.200 hectáreas que fueron expropiadas en el Valle del Turbio, no se está produciendo absolutamente nada. Y estas 2.200 hectáreas estaban cubiertas de caña de azúcar. Y allí estaba un tanto el tema que anunciábamos ayer en las redes que íbamos a comentar hoy. ¿Por qué razón la escasez de azúcar? ¿Por qué razón no se consigue azúcar en ninguna parte? Bueno, ahí está uno de los factores. No será el único, porque hay muchos factores colaterales. Pero allí está el punto de partida. Esta expropiación que ocurrió en el Valle del Turbio es el punto de partida de la manera como el azúcar ha desaparecido totalmente, sin temor a equivocarme, totalmente de los anaqueles. Yo tengo 2 meses que no veo una paquita de azúcar. Entonces significa que con toda la intención, la destrucción de elementos productivos se ha producido lamentablemente, y nosotros como larenses hemos sufrido en carne propia esta situación, porque no es solamente el cultivo, no es solamente el cultivo como tal, es lo que esto genera, es la riqueza casualmente, que es lo que decíamos anteriormente, que es un principio básico del ambiente y producción, es la riqueza que se genera. La existencia de la azucarera Río Turbio generaba alrededor de 3.700 empleos directos y alrededor de 15.000 empleos indirectos. Y por supuesto esto está totalmente acabado. Una de las razones por las cuales se decía que había que expropiar estas fincas era porque, según los técnicos en esa oportunidad, decían que primero que había una manera injusta como se había distribuido estos predios en el Valle del Turbio, y resulta ser que cuando se hace un análisis exhaustivo de cómo era la distribución de las fincas en el Valle del Turbio, nos damos cuenta de que habían 2 fincas que estaban entre 200 a 300 hectáreas y el resto de las fincas no pasaban de 100 hectáreas. O sea que no había ningún tipo de latifundio como tal, como reza pues la ley de tierras. Entonces esta es la situación grave. Y lo más grave aún es que un técnico que no sabemos todavía quién fue el que orientó esta expropiación desde el punto de vista técnico, bueno, llegó a decir que en el Valle del Turbio no se justificaba la producción de caña de azúcar, cuando la producción de caña de azúcar se está produciendo en el Valle del Turbio desde el año 1607. O sea, más de 400 años produciendo caña de azúcar. ¿Cómo hace usted para decirle a un agricultor cuyo tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre y hoy en día los hijos están produciendo caña, usted le llega y le dice: no, mire, aquí no se puede producir caña porque no se da la caña? Pero señor, yo tengo 400 años, o mi familia tiene 400 años produciendo caña. Entonces
se les ocurrió decir, no, esto es preferible cultivar tomate, cultivar girasol, cultivar cebolla, cultivar hortalizas en general, por una mala interpretación de lo que es la potencialidad del suelo en la producción agrícola. Resulta ser que el suelo, de los 3 factores fundamentales que se deben tomar en cuenta para zonificar una área para determinado cultivo, el suelo es el tercero. ¿Cuál es el primero? El primero es el clima. El primero es lo que decíamos anteriormente, los elementos climatológicos que rodean el emporio de riqueza y de potencialidad en determinada área. El clima. Aquí no podemos producir, por lo que decíamos anteriormente, olivo porque no se da el olivo. Así como en las zonas altas de algunos países que están ubicados en latitudes altas no se puede producir caña de azúcar porque es un cultivo tropical. Entonces a alguien se le ocurrió decir, no, en el Valle del Turbio los suelos son clase 1, clase 2, que por cierto tampoco se corresponde con la realidad, y que entonces esto es para cultivar hortalizas. Porque también esto depende de las leyes, de la interpretación de las leyes. En la nueva ley de tierras hay una parte donde dice que los suelos clase 1, clase 2 deben ser solamente para hortalizas. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ahí está el origen también de la manera como de forma inconsulta se han hecho las modificaciones legales, las modificaciones de la legalidad ambiental de los recursos, que son cuestiones totalmente inoperantes. Y los 3 elementos fundamentales mencionamos que se deben tomar en cuenta para determinar una zonificación es el clima, es la cultura, o sea, es lo que yo quiero sembrar como elemento fundamental, y en tercer término el suelo. ¿Por qué razón en tercer término el suelo? Porque hoy en día el desarrollo tecnológico nos ha conducido al hombre a desarrollar incluso técnicas para recuperar suelos. Un suelo pierde sus condiciones edafológicas para producir determinados rubros, y el agricultor, a través de mejoramiento, puede perfectamente recuperar el suelo. Yo tuve la oportunidad de conocer la experiencia en el Valle Imperial, al sur de los Estados Unidos, en donde los suelos son salinos. Un suelo salino no da cultivos, porque un suelo salino es imposible que en un suelo salino pueda conducirse determinado cultivo. Bueno, allá emplearon la técnica del lavado de los suelos. Entonces instalaron unos sistemas de drenaje subterráneo que permitían el lavado de los suelos. Después que lavaban el suelo, ponían el cultivo. Estamos hablando de un desierto, estamos hablando del Valle Imperial, en donde llueve anualmente alrededor de 75 milímetros de precipitación. Y aún así el suelo se puede utilizar. Total que esta situación, y por cierto, en ese año 2006, cuando este señor de manera inconsulta somete a la expoliación a las tierras del Valle del Turbio, nosotros, a través de la universidad y en artículos de prensa, pusimos el alerta sobre esta situación, sobre la manera como, de manera totalmente inconsulta y de manera totalmente arbitraria, se estaban expoliando áreas que no tenían ningún tipo de fundamento. Lamentablemente, en esa época, esta expropiación, que tenía que ser avalada por los consejos municipales de los municipios correspondientes al Valle del Turbio, fue apoyado por el actual gobernador, el doctor Henry Falcón. Él emitió a través de la alcaldía un decreto de expropiación del área correspondiente al municipio de Iribarren. Lo mismo hizo la alcaldesa de Palavecino. Emitieron sendos decretos de expropiación, y donde aducían toda esta serie de elementos que nosotros estamos comentando en esta oportunidad. Total que esta situación es lamentable. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la gente debe saber que cuando va al supermercado a buscar azúcar, no hay azúcar. Porque esto que ocurrió con el Valle del Turbio ocurrió también en otras áreas del país. En los valles de Aragua también se producía caña de azúcar desde la época colonial, y hoy en día se cambió por rubros hortícolas que, por cierto, no han producido absolutamente nada. Total que esto es lamentable, es bueno que se conozca, y gracias a Dios que tenemos a futuro
la oportunidad de hacer estos cambios que nos permitirán volver a retomar la Venezuela productiva, la Venezuela que podía perfectamente autoabastecerse en rubros como el azúcar, como el café. Llegó a ser Venezuela exportadora de café, llegó a ser exportadora de arroz. Venezuela exportaba arroz a los países vecinos. Entonces, esta situación tiene que ser de alguna manera solventada por los cambios que, si Dios quiere, tendremos pronto en nuestro país.